En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes, mis amados hijos e hijas en Cristo. Desde esta sede de Pedro, con el corazón rebosante de la amorosa solicitud de un pastor por su rebaño, y guiado por la luz divina que ilumina mi espíritu, me dirijo a ustedes. Que estas palabras, nacidas de una profunda reflexión y de la gracia que me ha sido concedida, encuentren eco en lo más íntimo de sus almas y las fortalezcan en el camino de la fe inquebrantable. Hoy, mis queridos, vengo a desenmascarar una verdad profunda, una que el adversario ha procurado mantener oculta bajo velos de indiferencia y olvido. ¿Alguna vez se han preguntado cuál es la oración que, de entre todas las súplicas y cánticos que elevan sus labios, más aterra a las huestes del mal, aquella que hace temblar los cimientos de su oscuro reino? No es una letanía secreta, ni una invocación arcana reservada para unos pocos elegidos. No, amados míos, es una plegaria que todos conocen, que muchos recitan acaso sin plena conciencia de su poder, la que el propio Hijo de Dios nos enseñó. Hablo del Padre Nuestro. Esta oración, aparentemente sencilla en su formulación, es en realidad un arma de inigualable potencia en la batalla espiritual que cada alma libra a diario. He meditado larga y profundamente sobre este misterio, y la revelación que el Espíritu Santo ha depositado en mi corazón es clara y urgente. El Padre Nuestro es la oración que el enemigo más teme escuchar de tu boca. Es un baluarte contra su astucia, un faro que disipa las tinieblas de su engaño, y una declaración de dependencia total del cielo que desmantela sus pretensiones de dominio. Prepárense, pues, para comprender la magnitud de lo que tienen entre sus manos, cada vez que elevan esta sagrada súplica al Altísimo. Para comprender plenamente por qué esta oración es un anatema para las fuerzas de las tinieblas, primero debemos mirar de frente la naturaleza de nuestro adversario espiritual. No piensen en el diablo como una figura grotesca con cuernos y cola, una caricatura que su mente moderna ha relegado al ámbito del mito. No, hijos míos, el maligno es una inteligencia astuta, un ángel caído de inmensa perspicacia, cuyo único propósito es la ruina de la creación de Dios, y en especial, la perdición de las almas humanas. Su estrategia es sutil y multifacética, siempre adaptándose a las debilidades de cada época y de cada corazón. Opera no con ataques frontales que nos alienten a la resistencia, sino a través de la insidiosa tentación, que susurra promesas vacías al oído del alma, disfrazando el pecado de placer, libertad o necesidad. Siembra la división donde debería haber unidad, tanto en el seno de la Iglesia como en el de las familias y las naciones, alimentando rencores y resentimientos que envenenan las relaciones humanas. Su arma más potente, sin embargo, es el miedo, un miedo paralizante que nos aparta de la acción, de la confianza en Dios y de la proclamación valiente de la verdad. Complementa el miedo con la desesperación, esa lúgubre niebla que nos hace creer que no hay salida, que la misericordia de Dios no nos alcanza, o que nuestros pecados son demasiado grandes para ser perdonados. El principal objetivo de este adversario, mis queridos, no es simplemente que pequen, sino que se alejen de Dios, y para lograrlo, busca silenciar la voz de la fe y, sobre todo, la voz de la oración en sus vidas. Sabe que un alma que ora es un alma en comunicación directa con el Todopoderoso, una fortaleza inexpugnable. Por eso, instiga la tibieza, el cansancio, la falta de tiempo, la duda sobre la eficacia de la oración, todo con el fin de cortar esa línea vital con el cielo. Su poder, en verdad, no reside en una fuerza inherente que pueda superar la gracia divina, sino en el engaño y en la ignorancia de los hombres. Mientras ustedes permanezcan ajenos a las verdaderas armas espirituales que Dios les ha provisto, y sobre todo, mientras ignoren el poder de ciertas súplicas, Él se sentirá seguro en su dominio. Por esto es crucial que entiendan cómo esta oración que les revelo, destroza sus estrategias. Ahora bien, adentrémonos en el corazón de esta formidable oración, el Padre Nuestro. Muchos la recitan de memoria, quizás desde la tierna infancia, y sin embargo, pocos se detienen a considerar su origen divino y la inconmensurable profundidad teológica que encierra cada una de sus frases. No es una oración ideada por algún piadoso sacerdote o sabio rabino, no es fruto de la elucubración humana, es, mis amados hijos, la enseñanza directa del Maestro, de nuestro Señor Jesucristo mismo. Fue Él quien, viendo a sus discípulos orar y sintiendo su anhelo de comunicarse con el Padre, les proveyó de las palabras perfectas. Recordemos aquel momento sagrado, narrado en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículos 9 a 13, y también en San Lucas, capítulo 11, versículos 2 a 4, cuando Jesús les dijo: Ustedes, pues, oren así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. En esta primera invocación, Padre nuestro que estás en el cielo, reside ya una potencia que desbarata la arrogancia del maligno. Al llamar a Dios Padre, reconocemos una relación de filiación, de amor, de total dependencia y confianza.
Este acto de paternidad divina es lo que Satanás aborrece, pues él rechazó precisamente ser hijo obediente, y busca que nosotros también nos alejemos de la seguridad de ese vínculo. Decir Padre nuestro es afirmar nuestra pertenencia a la familia de Dios, una familia cuyo primogénito es Cristo. Es un recordatorio de nuestra verdadera identidad, no como esclavos del miedo o el pecado, sino como hijos amados del Creador. Y al añadir que estás en el cielo, reconocemos su trascendencia, su soberanía absoluta, confirmando que nuestro Padre no es alguien limitado o vulnerable, sino el Todopoderoso, quien reside en la plenitud de su gloria y majestad, inalcanzable para las maquinaciones del enemigo. Luego, la súplica santificado sea tu nombre. Oh, la fuerza de estas palabras. Santificar el nombre de Dios no es añadirle santidad a alguien que ya es la santidad misma, es reconocer, proclamar y vivir según su santidad. Es desear que su nombre sea reverenciado, honrado y glorificado en todo el mundo, en nuestras vidas y en las vidas de todos los hombres. El nombre de Dios, mis queridos, es su misma esencia, su revelación. Al invocar que su nombre sea santificado, estamos pidiendo que su verdad, su amor y su justicia prevalezcan sobre toda mentira, odio e iniquidad. El enemigo, cuyo reino se basa en la profanación y la blasfemia, tiembla ante esta proclamación de la santidad divina, porque al santificar el nombre de Dios, estamos edificando un altar de adoración que lo excluye, estamos levantando un estandarte de luz que disipa sus sombras. Cada vez que ustedes pronuncian con devoción, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, están no solo orando, sino librando una batalla, alzando una voz de reverencia que resuena en las alturas y asusta a las profundidades. Prosigamos, pues, con la siguiente exclamación, cargada de una potencia aún no comprendida cabalmente por muchos: venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Oh, cuán profundas y subversivas son estas palabras para el príncipe de este mundo. Al pedir que venga a nosotros tu reino, no. Estamos clamando por una utopía terrenal o un dominio político, aunque la justicia y la paz sean frutos de este reino. Estamos invocando la soberanía de Dios en la totalidad de nuestra existencia, en cada corazón, en cada familia, en cada sociedad. Estamos pidiendo que su reinado de amor, justicia, verdad y santidad se manifieste plenamente aquí y ahora, en este valle de lágrimas. El reinado del maligno se fundamenta en el pecado, la división, la mentira y el desorden. Por eso, al suplicar la venida del reino de Dios, estamos asestándole un golpe directo a su estructura de poder, desmantelando su falsa autoridad sobre las almas que ha engañado. Es una declaración de guerra contra su usurpación, una afirmación de la legítima corona de Cristo. Es un grito profético que anticipa el triunfo final. Y luego, esa poderosa petición que desbarata la esencia misma de la rebelión satánica: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Aquí reside una de las mayores aversiones del enemigo, cuyo pecado original fue justamente el no serviré, el rechazo orgulloso a la voluntad divina. Satanás busca incansablemente que el hombre se rebele contra la voluntad de Dios, que actúe según sus propios criterios egoístas, que busque su propia gloria en lugar de la del Creador. Él instiga la desobediencia, la autosuficiencia, la soberbia intelectual que niega la revelación. Por lo tanto, cuando un alma, con humildad y fe sincera, pronuncia hágase tu voluntad, no está expresando resignación pasiva, no, mis hijos. Está realizando un acto de confianza suprema, de entrega radical y de obediencia amorosa. Es el acto más noble que una criatura puede realizar, alineando su existencia con el propósito divino, convirtiendo su propio deseo en un eco resonante de la voluntad eterna del Padre. Pensad en cómo esto desarma al adversario. Su estrategia se basa en la desobediencia, en sembrar la duda sobre la bondad de los mandamientos de Dios, en susurrar que la libertad se encuentra lejos de los designios divinos. Pero cuando decimos hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, estamos proclamando que la verdadera libertad y la plenitud de vida se encuentran precisamente en la conformidad con esa voluntad santa y perfecta. Estamos afirmando que el plan de Dios es el mejor, que su sabiduría supera la nuestra, y que su amor es la guía más segura. Esta frase es un escudo contra la tentación de la autonomía desmedida, contra el engaño de que podemos construir nuestro propio paraíso sin Dios. Es un recordatorio, un clamor y una promesa de que deseamos vivir a la manera de los ángeles y los santos en el cielo, quienes gozosamente cumplen la voluntad divina sin reserva. Cada vez que esta súplica brota de vuestros labios con plena conciencia, es como si una legión de demonios se viera forzada a retroceder, pues se enfrentan a la antítesis de su propia caída, la humildad y la obediencia que ellos mismos rechazaron por siempre. Pasemos ahora a las peticiones que tocan directamente nuestra condición humana, nuestras fragilidades y nuestras necesidades, y observen cómo también estas frases del Padre nuestro son espadas afiladas contra las maquinaciones del inicuo: danos hoy nuestro pan de cada día,
perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Detengámonos primero en la súplica por el pan de cada día. Podría parecer, a primera vista, una oración meramente material, una rogativa por el sustento básico que nos permite sobrevivir físicamente. Y ciertamente, incluye esa dimensión, pues el Señor se preocupa por nuestras necesidades corporales. Pero, oh hijos míos, aquí se esconde un significado mucho más profundo y vital que el enemigo no soporta. Este pan no es solo el alimento que nutre el cuerpo, sino, y de manera preeminente, la provisión espiritual que sostiene el alma, la gracia divina que nos es otorgada día tras día para afrontar las pruebas, la palabra de Dios que es alimento para el espíritu, y el pan de vida por excelencia, la Eucaristía misma. El adversario busca que dependamos del mundo, de las riquezas falaces, de los placeres efímeros, de la seguridad humana y de la autosuficiencia. Su estrategia es crear en el hombre una sensación de carencia perpetua que lo impulse a buscar la satisfacción en lo efímero, alejándolo del verdadero sustento. Pero cuando oramos «Danos hoy nuestro pan de cada día», estamos proclamando nuestra total dependencia de Dios para todo, no solo para lo material, sino para cada hálito de vida, para cada gracia, para cada discernimiento. Estamos reconociendo que Dios es el único proveedor verdadero, el que alimenta el alma y el cuerpo. Esta oración desafía la ilusión de autosuficiencia y la idolatría de lo material que el demonio fomenta. Es un acto de humildad que desarma su orgullo y una declaración de fe en la providencia divina que desbarata su intento de sumirnos en la ansiedad y la desesperación por el mañana. Al pedir este pan nuestro, afirmamos nuestra comunión con los demás, rechazando el individualismo que tanto agrada al maligno, y cuando pedimos que sea hoy, nos anclamos en el presente, confiando nuestra vida a la gracia diaria de Dios, sin la preocupación desmedida por el futuro que el enemigo utiliza para atormentarnos. Luego viene la petición que más desgarra la vestidura de la oscuridad y la discordia que el enemigo teje entre los hombres: perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¡Qué martirio para el espíritu del rencor y de la división es esta frase! El diablo se alimenta del odio, del resentimiento, de la amargura que anidan en el corazón humano. Él siembra la discordia, incita a la venganza, endurece los corazones y levanta muros entre hermanos, familias, comunidades y naciones. Su reino es el de la ausencia de perdón, donde la justicia se convierte en represalia y la misericordia es vista como debilidad. Pero esta súplica del Señor nos pone de rodillas ante la misericordia de Dios, reconociendo nuestra propia condición de pecadores y nuestra necesidad imperiosa de su perdón. Y no solo eso, sino que nos compromete, nos vincula de manera explícita e ineludible, a extender esa misma misericordia a quienes nos han ofendido. Cuando perdonamos, mis amados, estamos imitando a Cristo, que desde la cruz pidió perdón por sus verdugos. Estamos rompiendo las cadenas del odio, liberándonos a nosotros mismos de la prisión del rencor que nos contamina más que a quien nos ofendió. El acto de perdonar es un acto de amor divino en acción, una manifestación tangible de la gracia en el corazón humano, una profunda herida para el diablo, que ve cómo sus lazos de amargura y sus redes de división son destrozadas. Cada acto de perdón es un resplandor de la luz de Cristo en un mundo que él ha oscurecido con la venganza y la justicia meramente humana. La oración «Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden» es una proclamación de la victoria de la misericordia sobre el egoísmo, del amor sobre el odio, de la unidad sobre la división. Y cada vez que la pronuncian con sinceridad, están deshaciendo los nudos que el demonio ha atado en el tejido de la humanidad. El enemigo aborrece el perdón porque este es el camino a la reconciliación con Dios y con el prójimo, es la llave para la paz que él tanto teme. Finalmente, mis amados hijos, llegamos a las últimas y quizás más directas peticiones contra las maquinaciones del inicuo: no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Aquí, la oración del Señor se convierte en un escudo forjado en la fe, una armadura divina que nos protege de los dardos encendidos del enemigo. Analicemos la primera parte: no nos dejes caer en tentación. Esta súplica es, ante todo, un acto de humildad profunda, un reconocimiento sincero de nuestra inherente fragilidad humana. Sabemos, por experiencia propia, cuán vulnerables somos a las seducciones del pecado, cuán fácilmente nuestra voluntad puede ser doblegada por el atractivo de lo prohibido, por las promesas vacías que el mundo y el demonio nos susurran al oído. No estamos pidiendo ser librados de la tentación en sí misma, pues la tentación, a menudo, es una oportunidad para crecer en virtud y para afinar nuestro discernimiento espiritual. Lo que imploramos es ser fortalecidos por la gracia divina para no ceder a ella, para no sucumbir a sus engaños y caer en el abismo del pecado. El demonio, con su astucia milenaria, conoce nuestras debilidades mejor que nosotros mismos. Él no nos ataca donde somos fuertes, sino donde nuestras defensas son más endebles, donde la soberbia, la lujuria, la avaricia o la pereza nos hacen vulnerables. Por eso,
esta petición es un clamor urgente a Dios Padre para que nos sostenga en el momento de la prueba, para que nos provea el discernimiento necesario para reconocer las trampas y la fortaleza para rechazarlas. Es pedir la gracia de la vigilancia, de la sobriedad espiritual, de la claridad mental para ver el engaño detrás de las apariencias. Cuando la pronunciamos con sinceridad, estamos invocando la protección divina para que no seamos superados por las fuerzas que buscan nuestra ruina. Es una afirmación de que, sin la ayuda de Dios, somos incapaces de resistir plenamente las embestidas del maligno, pero con su gracia, todo es posible. Este reconocimiento de nuestra dependencia es, una vez más, un golpe al orgullo del diablo, quien busca que el hombre se sienta autosuficiente y distante de la ayuda divina. Y luego, la súplica culminante, el golpe maestro contra el reino de la oscuridad: líbranos del mal. No decimos librarnos del malestar o librarnos de los problemas, sino explícitamente librarnos del mal, refiriéndonos al maligno, a la personificación de la iniquidad, al que la Sagrada Escritura llama el diablo o Satanás. Esta es una invocación directa a la providencia divina para ser protegidos de toda la obra del demonio, de sus engaños, de sus ataques directos e indirectos, de su influencia maligna en el mundo y en nuestras vidas. Es un clamor para que el Padre Celestial extienda su mano protectora sobre nosotros, sus hijos, y disipe toda sombra de la presencia del maligno. En esta brevísima frase se contiene la totalidad de la defensa contra la estrategia del infierno. Estamos pidiendo ser liberados de la esclavitud del pecado, de las cadenas de la oscuridad, de la desesperación que él siembra, de la mentira que difunde, de la violencia y la injusticia que él inspira. Estamos pidiendo la victoria sobre sus legiones, que nos asedian día y noche. La Iglesia, en su sabiduría milenaria, ha comprendido siempre la radicalidad de esta petición. Es una declaración de guerra santa, un acto de resistencia espiritual que clama por la intervención divina en la batalla invisible que se libra por cada alma. El demonio aborrece esta frase porque reconoce en ella la autoridad de Dios, la capacidad del Padre de anular todas sus maquinaciones y de proteger a aquellos que se refugian bajo su manto. Esta súplica final no es un ruego débil, es un acto de fe valiente, una proclamación de la soberanía de Dios sobre todo mal. Al decir líbranos del mal, cada creyente se une al ejército de Cristo, invocando la victoria que él ya ha obrado sobre el pecado y la muerte. Es un recordatorio continuo de que, aunque el enemigo ronda como león rugiente buscando a quien devorar, tiene límites y no puede sobrepasar la voluntad divina. La oración del Padre Nuestro, al concluir con este poderoso clamor, se establece como un baluarte inexpugnable contra todas las fuerzas del infierno. Cada vez que esta súplica se eleva al cielo, es un golpe directo en el corazón mismo del imperio del maligno. Habiendo desglosado cada parte de esta oración inspirada por el cielo, es tiempo de consolidar el por qué el Padre Nuestro es, sin duda, la plegaria que el enemigo más teme escuchar y ver practicar. Su potencia no reside en una fórmula mágica, sino en la verdad profunda y universal que encarna, y en la completa alineación con la voluntad divina que instaura en el orante. El adversario le teme porque, ante todo, invoca directamente el nombre de Dios Padre. Al pronunciar Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, no solo elevamos una súplica, sino que afirmamos la soberanía divina, la filiación que nos une al Creador y la santidad inmaculada de su ser. Esto es un anatema para el maligno, cuya esencia es la rebelión y la profanación. Él no soporta que se reconozca a la autoridad suprema que él rechazó, ni que se santifique el nombre que él intentó mancillar. Cada vez que esta invocación resuena, es como una campana que marca su derrota y la victoria de la luz sobre sus tinieblas. Además, el Padre Nuestro es temido porque alinea la voluntad del hombre con la voluntad divina. Cuando un alma sincera ora, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, está despojándose de su propia soberbia y egoísmo para abrazar el designio perfecto de Dios. Este es el acto más contrario a la naturaleza de Satanás, quien vive y respira la desobediencia, y cuyo mayor anhelo es que el hombre también se rebele contra su Hacedor. Esta alineación de voluntades, esta entrega gozosa al plan del Altísimo, desmantela las estructuras de engaño y desorden que el enemigo ha pretendido construir en el mundo. El infierno tiembla cuando un hijo de Dios, libre y conscientemente, elige someter su yo a la voluntad del Padre. Asimismo, esta oración nos hace conscientes de nuestra dependencia de Dios. La petición «Danos hoy nuestro pan de cada día» desnuda nuestra vulnerabilidad y la falacia de la autosuficiencia que el enemigo promueve. Reconocemos que cada sustento, tanto material como espiritual, procede de la mano providente de Dios. Esto frustra la estrategia del maligno de sembrar la ansiedad y la desesperación, buscando que el hombre confíe en su propia fuerza o en las vanas seguridades del mundo. La fe en la providencia divina es un escudo inquebrantable contra sus ataques de miedo y carencia. ¿Y qué decir del poder explosivo que reside en perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden?
Este es, quizás, el golpe más devastador contra las fortalezas del diablo, pues él es el padre de la mentira, la división y el odio. El perdón mutuo es la antítesis de su reino. Cuando perdonamos, rompemos las cadenas de la amargura y el rencor que él forja para atrapar las almas y sembrar discordia entre los hombres. El acto de perdonar es una manifestación tan pura del amor de Cristo en el corazón humano que el enemigo no puede soportarla. Destruye sus divisiones, sana las heridas que él provoca y restaura la comunión que tanto aborrece. El diablo es incapaz de perdonar, y esta verdad se manifiesta en su rechazo eterno a Dios. Por tanto, cada acto de perdón humano es una derrota para él. Finalmente, y de forma explícita, el Padre nuestro pide liberación directa. Del mal, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Esta súplica es una frontal interpelación a la protección divina contra el tentador y contra toda su obra. Es un reconocimiento de su existencia y de su influencia, pero también una afirmación de la superioridad absoluta del poder de Dios para defendernos. El enemigo no soporta ser nombrado, ni ser confrontado con la omnipotencia de aquel de quien huyó. Esta última frase es un grito de guerra, una invocación de la victoria de Cristo sobre las huestes infernales. Cada verso, cada palabra de esta sagrada oración, es una estocada contra la oscuridad, un baluarte contra el engaño, una afirmación de la verdad, del amor y de la soberanía de Dios. Por todas estas razones, mis amados, el Padre nuestro no es una simple frase repetida, es una declaración de guerra espiritual, una armadura forjada en el cielo, y por ello, la oración que el enemigo más teme. Mas la oración, mis hijos, no se limita a esta poderosa súplica que el Señor nos enseñó. El Padre nuestro es la joya de la corona, sí, pero es parte de un arsenal mucho más vasto. La oración, en su sentido más amplio, la comunicación constante y consciente con Dios, es el aliento de vida para el alma, el pilar fundamental que sostiene la existencia del creyente en este mundo atribulado. Imaginen, si así lo desean, su alma como una ciudad asediada por fuerzas invisibles. La oración es la muralla inexpugnable que la rodea, el centinela vigilante en sus torres, la provisión que llega desde lo alto y la esperanza que ilumina cada rincón. A través de ella, se construye una fortaleza espiritual alrededor del alma, una que resiste los asaltos más feroces del enemigo. Los ataques del maligno, sus flechas de desesperación, sus dardos de duda y sus catapultas de tentación, rebotan inermes contra la fe que se nutre de la oración incesante. Aquel que ora, permanece conectado a la fuente misma de toda gracia y poder, a Dios Todopoderoso. Es esta conexión la que le otorga la fuerza para no desfallecer, para discernir las artimañas del engañador y para mantenerse firme en la verdad. La oración no es un simple deber, es una manifestación sublime de fe activa, un acto de resistencia espiritual que desafía la lógica del mundo y las pretensiones de Satanás. Es, por antonomasia, el medio principal por el cual el alma recibe la gracia divina, una gracia que es el motor de toda virtud, el bálsamo en la herida, la luz en la oscuridad y la victoria en la prueba. Aquel que ora, vive, aquel que no ora, languidece y se expone a la ruina. No obstante, mis amados hijos, esta oración tan vital, que es la columna vertebral de nuestra vida espiritual, alcanza su máxima eficacia y despliega todo su poder cuando se complementa con otros dones inestimables que Dios, en su infinita misericordia y sabiduría, ha legado a su Iglesia. Me refiero a los sacramentos y a las devociones que, como pilares robustos, sostienen y fortifican el edificio de vuestra fe. No podemos esperar librar esta batalla espiritual con una sola arma, por muy poderosa que sea. Necesitamos un arsenal completo, bien forjado y divinamente instituido. En primer lugar, la confesión, el sacramento de la reconciliación. Oh, la purificación del alma. Al abrir su corazón al sacerdote, representando a Cristo mismo, y confesar sus pecados con arrepentimiento sincero, no solo son perdonados, sino que son liberados de las cadenas de la culpa y de la influencia que el pecado otorga al enemigo. El alma se limpia, se restaura su inocencia bautismal, y la gracia santificante vuelve a fluir con ímpetu renovado, dejando al demonio impotente ante un alma que se ha despojado de lo que más le agrada, la iniquidad. Luego, el Santo Rosario, esa cadena espiritual que une la tierra con el cielo a través de la intercesión poderosa de María Santísima. La Virgen Madre, aquella que aplastó la cabeza de la antigua serpiente con su humilde fiat, es el terror de los demonios. Cada Ave María rezada con devoción es un martillo que golpea las puertas del infierno, una flor que embellece el camino de vuestra alma hacia la santidad, un bálsamo que calma las heridas de la tentación. ¿Creen acaso que el enemigo soporta el nombre de aquella que es inmaculada, la Reina del Cielo, la Estrella de la Mañana? No, mis hijos. El rosario, meditado, es una poderosa herramienta de contemplación que nos une a los misterios de la vida de Cristo, y a la vez, una muralla inexpugnable contra los ataques del maligno,
que huye despavorido ante la presencia de la Madre de Dios. Y por último, pero no menos importante, sino la cumbre y fuente de toda vida cristiana, la Santa Eucaristía. En este sublime sacramento, Cristo mismo se nos da en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Recibir la Eucaristía dignamente es unirse íntimamente con el Señor, fusionar vuestro ser con el suyo, incorporar la vida de Dios en lo más profundo de vuestra alma. ¿Qué poder podría tener el enemigo sobre un alma que se ha convertido en templo vivo de Cristo, que ha comido el pan de vida y bebido el cáliz de la salvación? La Eucaristía es el alimento que fortalece nuestra alma hasta la inmortalidad, la medicina que sana nuestras enfermedades espirituales, el antídoto contra el veneno del pecado y la presencia viva de aquel que ya ha vencido al mundo, al pecado y a la muerte. Confesión, rosario y Eucaristía. Este tridente sacramental es parte indispensable de un arsenal espiritual completo, que complementa la oración y os reviste con la armadura de Dios, permitiéndoos permanecer firmes contra las asechanzas del diablo. Sin embargo, mis hijos amados, no basta con orar y nutrirse de los sacramentos si no se acompaña de una vigilancia constante. Aquí es donde mi corazón, como el de un padre que vela por sus hijos, siente la necesidad de alzar una voz de advertencia y de llamado. La batalla espiritual, de la que hemos hablado largamente, no es un evento aislado, sino una realidad continua, una guerra que se libra cada día en lo más íntimo de sus almas y en el vasto escenario del mundo. El enemigo, astuto y paciente, no descansa, y sus tácticas son tan variadas como sutiles. La mayor de sus victorias a menudo no se consigue con un ataque frontal, sino con la tibieza espiritual, esa apatía que enfría la fe, que adormece la conciencia y que nos vuelve indiferentes a las cosas de Dios. ¿Cuánto daño ha causado la complacencia, el creer que ya no es necesaria la lucha, que la fe es un asunto privado y sin consecuencias en el mundo? De esta tibieza nace, a menudo, la apostasía, no siempre como un rechazo explícito a Dios, sino como un alejamiento gradual, un vivir como si Él no existiera, un diluir los principios de la fe para acomodarse a las modas y caprichos del mundo. Les exhorto, pues, a no bajar la guardia. Permanezcan firmes en la fe que han recibido, en las verdades inmutables que la Iglesia custodia y proclama. Reconozcan las innumerables formas en que el mal intenta infiltrarse en su vida diaria, en el atractivo de la superficialidad, en la seducción de la vanidad, en la aceptación de ideologías que contradicen la ley de Dios, en la relativización de la verdad, en la glorificación de lo banal y en el olvido de lo sagrado. Sea en vuestros hogares, en vuestros trabajos, en las redes de comunicación que hoy tantos conectan y a la vez os aíslan, el espíritu del mal busca resquicios. Una mente y un corazón vigilantes son esenciales para discernir la cizaña del trigo, para evitar los lazos que el maligno tiende astutamente. La batalla espiritual es real, y vuestra salvación eterna es el premio. No se dejen engañar por la falsa paz del olvido o la comodidad de la indiferencia. Pero a pesar de estas advertencias y la cruda realidad de la batalla que cada alma debe librar, no quiero que mi voz resuene solo como un eco de grave amonestación. No, mis amados hijos. Mi propósito último es infundir en vuestros corazones la más profunda esperanza y un inquebrantable consuelo, pues aunque la lucha sea ardua y los desafíos parezcan insuperables, nunca, nunca están solos. La gracia de Dios es un torrente inagotable, una fuente de fortaleza que supera toda debilidad, y su amor, ese amor insondable que se manifestó en la cruz, es vuestra más segura protección, una armadura invulnerable ante cualquier asalto. La victoria final, mis queridos, no es un anhelo distante, sino una certeza. Pertenece a Cristo, quien ya ha vencido al mundo, al pecado y a la muerte. A través de la fe inquebrantable, la oración constante y consciente, y la participación fructífera en los sacramentos, ustedes, los creyentes, están plenamente capacitados para superar cualquier adversidad que se presente en su camino, por formidable que ésta parezca. Si entre ustedes hay almas que se sienten solas en este caminar, desanimadas por las caídas, o cuyas luces de fe parecen parpadear débilmente, sepan que la misericordia divina es infinita y siempre está a vuestro alcance. Levanten la vista, no teman. El Padre les espera con los brazos abiertos, listo para restaurar, sanar y renovar. Por tanto, mis hijos, que estas palabras no sean para ustedes meras reflexiones, sino un llamado apremiante a la acción. Reafirmo con toda la autoridad que me ha sido concedida, el Padre nuestro es vuestro principal escudo, la oración que el enemigo más aborrece. Recítenla, sí, pero háganlo con devoción renovada, con plena conciencia de cada petición, como el Hijo de Dios mismo nos enseñó. Busquen la confesión, para que vuestras almas, purificadas, sean templos dignos de la divina gracia. Tomen el Santo Rosario, y permitan que la Madre de Dios sea vuestra guía y defensa. Y, sobre todo, acerquen sus corazones a la Eucaristía, la fuente inagotable de nuestra fuerza. Invito a una renovación profunda de vuestra fe, a un compromiso más allá de la tibieza,
a un amor más ardiente por Dios y por el prójimo. Que vuestra vida sea una proclamación pública de la fe.